Dale, muchas gracias. Ok, pues bueno, vamos a seguir viendo un poco a lo largo de la historia, nada más para no dejarlo en el tintero y antes de entrar con India, vamos a hacer un recorrido rápido por Roma para compararlo con lo que habíamos visto de Grecia, ¿no? Básicamente, pues bueno, una historia rápida de Roma, fundada por Rómulo y Remo, se expandieron básicamente por todo el Mediterráneo. También un poco de aquí viene esta frase de todos los caminos llevan a Roma, porque se expande de tal manera que los romanos se dedican a hacer calzadas, de las cuales hoy en día muchas en Roma se siguen utilizando, están tan bien hechas que se siguen haciendo, y por eso se dice esta frase de todos los caminos llevan a Roma. Termina en el 473 de 76, perdón, después de Cristo, y pues son los que generan muchísima influencia en culturas posteriores, sobre todo en todo lo que es toda esta parte occidental. Nos dejan el latín, el derecho romano, ciudades, acueductos, calzadas y un montón de construcciones, y sobre todo que gracias a ellos se empieza a implantar el cristianismo, que eso nos va a llevar a culturas posteriores, o más bien a periodos artísticos posteriores, para que entendamos por qué empiezan a tener pues tanta importancia. Esto nos vamos a saltar porque pues a final de cuentas, bueno, aquí les pongo un mapita para que más o menos vean, llegaron a Egipto, a India, todo lo que es Europa que conocemos hoy en día, la famosísima escultura, que esta también se las pongo por un motivo. ¿Se acuerdan que les había yo contado que a final de cuentas cada periodo artístico tiene sus propias características? Si nosotros analizamos esta escultura y la viéramos a profundidad, hay algo que llama la atención, que es que en el momento en el que se hizo la loba es totalmente diferente al momento en que se hacen los dos niñitos, Rómulo y Remo. Si ustedes se fijan en la loba es como más cuadradita, o sea, podemos hablar de este momento arcaico de la escultura, ¿no? Y en cambio, ya los dos niñitos, se fijan, ya tienen como mayor detalle, están regordetes, cachetoncitos, que eso ya nos marca de un momento posterior como el Renacimiento. Entonces, esta escultura, la loba, sí es del periodo romano, pero Rómulo y Remo son posteriores. Además, siempre les digo, es un detalle muy curioso porque es como el emblema de Roma y es una escultura de este tamañito que está detrás de un edificio antes de llegar a todo el foro romano, y es chiquitita la escultura, ¿no? Pero sí, fíjense también, o sea, un poco el hocico de la loba, pues está un poco como deforme. Y ese es el periodo artístico de ese momento. El pelaje, si se fijan, volvemos a este pelaje hecho a base de bolitas. Bueno, la ciudad de Roma. El arte romano, como les comentaba, es un arte que a final de cuentas está influenciado o apropiado del arte griego, tal es así que se va a basar en el arte helenista y el arte etrusco, que son dos periodos diferentes del arte griego y un arte un poquito más hacia el occidente. Las calzadas. Lo que les comentaba de la arquitectura, ya no tienen esta importancia de esta estética de que sean los mismos las mismas columnas de adelante hacia atrás, ya hasta se empiezan a tapar las columnas. Siguen teniendo los mismos principios arquitectónicos, las mismas partes, pero ya adecuadas a su manera, y sobre todo Roma ya no tiene esta necesidad de mantener esta estética, esta tranquilidad de, pues aquí hay una montaña, voy a poner mi templo acá para que el templo crezca y entonces se vean las dos montañas. Aquí no. Los romanos construían donde necesitaban, como necesitaban y donde querían. Bueno, otra de el Panteón de Agripina, que es el Arapachis. Las basílicas. Esto es importante que lo tengamos claro porque las basílicas en el momento romano son construcciones de orden civil.
era donde la gente iba para hacer negocios, el Tribunal de Justicia. Y esta construcción es cuando llegamos, cuando se desarrolla más la religión católica, se toma este edificio para hacerlo un edificio religioso. De ahí vienen lo de las basílicas. Y obviamente pues se van a empezar a desarrollar esta cuestión de las naves. Las naves son los pasillos. Cuando van a las iglesias ya ven que tienen como el número de pasillos. Esos se conocen como las naves, que cuando veamos el gótico, las iglesias van a poder tener 3 o 5 naves y eso depende de cada una de las puertas que tienen. Cada una de estas naves va a corresponder a una puerta. Obviamente lo que hoy en día nos queda, pues está bastante destruido. Les pongo aquí una réplica de, bueno, un dibujo de cómo serían para también marcar esta estética de, por ejemplo, del color, que nosotros vemos toda esta antigüedad o en piedra o en mármol y entonces consideramos que eran blancas y estas ciudades color café, dándole todo un asunto medio místico, romántico, y la realidad es que no eran así, sí estaban pintadas, y cada una de estas bóvedas, pues lo que tenía era el dios relacionado ya fuera con la justicia, con algún otro tipo de deidad, y obviamente cuando terminan volviéndose iglesias católicas, pues en cada uno de estos nichos tenemos al santo, al mártir, a la virgen, alguna representación de Cristo o algo así. Las termas, que son los baños. Me voy a ir un poco. El teatro, aquí en el teatro ellos cambian una cuestión de que ya no necesitan las laderas. Ellos construyen las laderas, o sea, construyen las gradas tal cual donde ellos querían, y se les coloca lo que es el escenario, como podemos ver aquí en las imágenes. Que estos teatros hoy en día se siguen utilizando, o sea, la verdad es que están también construidos, se dan conciertos y obras, y obviamente pues esto era toda ya la escenografía. Todos estos lugares donde están las columnas eran entradas o salidas, y algo con lo que funcionaban que es espectacular es con la perspectiva. A final de cuentas no es que esto tenga todo el espacio que aquí podemos ver como si fuera una calle que se va. Es todo un juego de perspectivas porque como en cualquier teatro, pues los espacios de lo que nosotros llamamos ciclorama o las piernas son espacios muy pequeños. A la hora de construir la escenografía, pues creamos esta ilusión de que es una calle que nos lleva hasta el fondo. Ellos también hacían exactamente lo mismo. El anfiteatro, Coliseo Romano, que estos, por ejemplo, ya es una manera muy personal mía, que de repente decidieron transformarlo como en un centro religioso y entonces tienen una cruz y de repente dan misas ahí. A mí esas cosas sí me sacan ronchas un poco, porque a final de cuentas los anfiteatros, los coliseos, pues eran centros de espectáculo. Eso de que ahí murieron un montón de cristianos, tampoco, créanme, todas estas religiones y todas estas exageraciones, igual pasa aquí en la época prehispánica que dicen, no, es que sacrificios humanos, si se dedicaran a sacrificar humanos todos los días, hubieran acabado con la población. Los sacrificios humanos eran específicamente dentro de unas fechas, y estos entretenimientos también tenían de todo un poco, ¿no? Gladiadores, animales, y en algún momento cristianos también murieron ahí. Hubo un emperador que desvió un río para inundarlo y hacer una batalla naval, ¿no? Y como todo, pues tenían todas estas galerías donde con poleas subían a los animales y un poco, quienes hayan visto la película de Gladiador, todo ese mundo del Coliseo, la verdad es que lo representaron muy bien porque más o menos así funcionaba, ¿no? Me voy a saltar todo esto que eran. Justo aquí donde puse este circulito verde, ahí está la loba. Ahí en este chiquito, ahí está la loba. Por cierto, este es el Foro Romano.
los acueductos. Ustedes disculpen, pero es que son las presentaciones que usaba en la escuela. Y si hay algo que les llame la atención, se los explico, no tengo ningún problema, pero como estamos con lo de belleza y fealdad, pues me voy a centrar más en eso, pero si tienen duda de algo, con mucho gusto se los explico, ¿eh? Que quiero llegar a la escultura. Acá está, ¿no? Dentro de la escultura vamos a tener muchísimos seres y personajes mitológicos que igual que en Grecia, los romanos van a hacer las cosas a imagen y semejanza del hombre. Volvemos igual con estos dioses de todo tipo y muchas de sus representaciones van a estar basadas en la escultura en esto. Tienen una gran importancia del retrato realista. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos bustos que nosotros vemos son los rostros de las personas, donde volvemos a lo mismo. Si nosotros vemos un rostro y decimos, ay, es que qué feo les quedó, pues a lo mejor no es que feo les quedó, es que la persona era fea. ¿No? O sea, eso es muy real. Ella escogió el idioma de la verdad. Con una revista que hago, o sea, alguien que tengo que publicar fotos, de repente me dijo, ay, es que ¿por qué publicaste esa foto? El señor está muy feo. Y yo, ¿qué quieren que haga? Yo no lo parí, ¿no? El señor pero es un muy buen deportista, se ganó una medalla. Entonces, ¿no? Volvemos a estos juicios de valor, ¿no? Pues en lo que yo considero que es bonito, lo que yo considero que es feo, pues lo digo. Pero aquí a final de cuentas, si lo vemos fríamente, pues dicen la importancia era el retrato realista, era representar al emperador, a la esposa del emperador, al atleta, como era. Y todas estas esculturas van a ayudar para decorar arcos triunfales, columnas, sarcófagos, lo vamos a tener constantemente. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día, muchas de las esculturas que tenemos o que consideramos que son griegas, la verdad es que son copias romanas, porque los griegos hacían sus esculturas en bronce. El bronce, a lo largo de la historia, pues ha sido un material muy necesitado, desgraciadamente, pues para guerras, ¿no? Se funde el bronce, se hacían armas, se hacían cañones, y entonces hoy en día mucho de lo que queda son estas esculturas que se hacían en mármol y que los romanos copiaban. O muchas son el molde con el que se hacían las esculturas de bronce. Realmente quedan muy pocas de estas esculturas, les digo, porque el bronce es algo que se ha retirado. Por ejemplo, el Coliseo romano, de la manera constructiva que tenía es que se ponían los bloques y se le ponían como unas grapas enormes para unir las piezas. Estas grapas estaban hechas de bronce y conforme vinieron las guerras y se empezó a fundir, se fueron quitando estas grapas. Entonces, cuando uno va al Coliseo, se encuentran siempre estos hoyitos simétricos que eran donde estaban estas grapas. Entonces, mucho de eso pues se ha perdido a lo largo de la historia. Esculturas mitológicas tenemos a Neptuno, volvemos con esta estética de cuerpos perfectos, ¿no? El cabello, pues sí, ya en una forma un poco más elaborada, hacer el cabello rizado. Esta cuestión de la hoja de parra, no crean que la pusieron los romanos, porque ellos consideraban que el cuerpo del hombre era perfecto. Esto ya fue un papa muchos años después que consideró que tantos penes a la vista no era prudente ni correcto. Y entonces, y entonces obviamente les pusieron la hojita de parra y entonces pues les dieron en la torre, ¿verdad? Entonces, por eso las van a ver, pero los romanos y los griegos, el natural era hermoso y era bello, y entonces. Incluso mi introducción cuando doy mi clase de figura humana es que a lo largo de toda la historia del arte, la figura humana casi siempre va desnuda. Es justamente que esa la era cristiana, pues cuando ya desnudo pecado, desnudo es fuera del paraíso. Exacto. Si yo cuando entré a dar clases, en donde entré a dar clases, pues al ser una escuela católica, de repente me dijeron, no, y tienes páginas de internet bloqueadas, no aparece nada. Yo decía, ¿y cómo le hago con el arte? ¿No?
y literalmente ponía, ¿no? Concepción de la Virgen, ¿no? Y no podía yo ver nada porque yo decía, pero es la Virgen María, ¿quién que haga? Entonces sí le sufrí un poquito al principio, luego ya me liberaron páginas porque así es el arte, ¿no? Y es muy curioso porque todo lo que es la antigüedad clásica, vamos a tener mucho la representación del hombre desnudo, porque era el hombre perfecto. Acuérdense que las mujeres salimos defectuosas, según ellos, ¿no? En esta época. Y posteriormente se representa mucho más el cuerpo femenino desnudo, sobre todo de la cintura para arriba, lo que son los pechos, se representa mucho más que los hombres desnudos. Por lo general, ya los hombres aparecen muy tapaditos y las mujeres bastante menos tapaditas. Denme 2 segundos. Sí. Ya está. Tenemos esta escultura que es el Augusto Pontífice Máximo y Augusto como emperador. Y esto era lo que les decía, es la misma escultura, o sea, es el mismo rostro del emperador, uno como cabeza del ejército y otro como cabeza del Senado. Y si se fijan, los dos tienen unos cuerpos perfectos, musculosos, ¿no? Y es el mismo rostro, que obviamente pues con todo lo que comían y bebían, pues no creo que estuvieran todos tan musculosos. Y les voy a contar una anécdota familiar de esta escultura. Esta escultura de acá, la del pontífice, y esta otra, hace muchos años, cuando mi mamá es italiana y mi mamá vivía en Roma, y las tenían no como hoy en día que ya las tienen con una vitrina y con las banditas para que la gente no se acerque, estaban en el atrio de un museo y mi mamá y su amiga siempre consideraron que era un hombre guapísimo y entonces se treparon para darle un beso y casi la tiran. Le digo, mi mamá casi rompes toda la historia porque se empezó a balancear. Creo que le digo, después de eso, yo creo que por eso ya las pusieron en vitrina para que no. Creo que por ella. Sí. Siempre ha pasado, en la vida siempre ha pasado alguien que por poco y destruye una pieza. Los relieves tienen el mismo principio, si se fijan es como una serie de cuerpos, valga la redundancia, en serie, ¿no? Con rostros absolutamente diferentes y manteniendo siempre estas proporciones de 7 veces la cabeza en el cuerpo y cuerpos perfectos. Esta es otra de las esculturas que a mí me encantan, que es el Gálata moribundo. Perdón, que es pues este gladiador, nuevamente, tenemos el principio de la leona, ¿no? Pero ahora sí, ya con un mayor manejo de la técnica, ¿no? Ya podemos ver las piernas, las venas, el cuerpo, la herida, aunque bueno, la salida de sangre sigue siendo un poco parecida a la de la leona, pero vuelve a ser el mismo sentimiento, ¿no? Este gladiador que termina, es un gladiador vencido, que está muriendo, y volvemos al principio de la temática puede ser fea, pero la escultura nos da un deleite en la manera en la que está trabajada, la sensación que nos puede dar de, bueno, la mano apoyada de estar vencido ante el cansancio y ante el hecho de que, pues, la vida se le está yendo. Digo, no sé si a ustedes les da el mismo sentimiento, a lo mejor no sé, ¿qué opinan? O sea, técnicamente es impresionante. Igual, aquí ya se ven los brazos separados y ya no se ven ángulos rectilíneos, ortogonales. Y lo que no sé es si ellos ya ocupaban elementos de hierro o metal al interior de las estructuras para darles estabilidad o es directamente el bloque y descubriéndolo. Este tipo de esculturas son básicamente ya en bloque, pero por ejemplo, como la Venus del Nilo o la Nike de Samotracia, esas sí tenían una serie de incisiones con esos como de tubos de metal
para poder unir el brazo. Cuando eran esculturas muy grandes o que el bloque no daba para darlo, en ese sí era una especie como de Lego, que sí le unían con tubos, y luego era pegada la pieza. Por eso hay muchas esculturas que perdieron brazos o piernas porque no estaban hechas en un solo bloque. No es como esta. Esta es un solo bloque. Es más, la propia base de donde está el Gálata te da un poco la idea de la dimensión que debía de tener todo este bloque de mármol. No sé si la anterior. No. Esta sí, es que casi no se ve, pero esta sí, por ejemplo, las manos son añadidas. Tiene aquí como una, como rebaba, como una unión. Es así, se injertaba. Y conforme vamos avanzando y llegamos al inicio de la Edad Media, la Edad Media se va a desarrollar en el punto en el que cae el Imperio Romano, la gente con dinero se va a ir a la zona de Turquía, al oriente. La zona que no tenía tanto dinero se queda en toda esta parte occidental europea, donde se generan todos los reinos, los galos, los visigodos y demás, que es todos estos reinos que luego se van a hacer Francia, Inglaterra, España, todos ellos. Y se van a generar dos tipos de arte totalmente diferentes, pero se les va a considerar a este arte un arte bárbaro, y no porque fueran salvajes, sino más bien porque dejan de utilizar los cánones clásicos. Esta escultura de aquí está hecha más o menos, ¿no?, en los mismos periodos que está hecha la anterior. Y si se fijan, nada tiene que ver con la escultura que les acabo de poner, ¿no? Esta todavía, el caballo tiene sus proporciones, el emperador Marco Aurelio en todo su esplendor, conquistador, hombre de leyes, todo eso. Y estos son los cuatro, se llaman los tetrarcas, y es los cuatro reyes de estos nuevos cuatro reinos que se hacen. Y si se fijan, la verdad es que parecen unos enanitos bailando, ¿no? La cabeza claramente no cabe 7 veces en este cuerpo. Volvemos a estar con unas esculturas pegadas a la pared. O sea, ¿qué pasó con esto? ¿No? Con esta estética de separar los brazos. Fíjense, ¿no? Los piecitos que parecen tamalitos, ¿no? Como los egipcios. Ahí está el pie, ya no sostiene. Y los cuatro rostros son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un punto en lo que importa más es la jerarquía que tienes y no el representarte tal cual eres. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. ¿Sí queda claro aquí? ¿Sí? Sí. Yo tenía la idea de que, ¿cómo se llama? Pues sí, con la caída del Imperio Romano parecen más estos artes románicos y esto, pero creo que existe una pérdida en la técnica. No sé si tenga una causa ideológica. Yo creo que fue material, que con tanto guerra y tanto desmaíz, simplemente se perdieron estos conocimientos técnicos, pero pues sí se ven más cuadraditos, o no sé si sea también su intención, o porque igual de pensar de grandes maestros en la historia del arte, pues siempre sale a relucir el Renacimiento, donde hay un registro enorme de todo, pero ¿qué pasó con estos maestros romanos? No hay una pérdida de la técnica se sigue conociendo, lo que sí entra es una nueva cuestión ideológica, que es el cristianismo. Ok. Y en el cristianismo lo que vamos a tener es, o sea, ¿cómo vamos a hacer al Dios imagen y semejanza nuestro? Porque pues el Dios es Dios, más bien yo soy a imagen y semejanza de él.
Y también tenemos que tener en cuenta de que algo que sí empieza a pasar es que hay menos educación y por ende yo tengo que educar a la gente en esta nueva religión. ¿Cómo la voy a educar? Pues como a nosotros nos enseñaban de chiquitos, ¿no? Esto es una manzana y que nos ponían el dibujito de la manzana. Entonces se van a empezar a hacer representaciones, pero obviamente yo no puedo estar al mismo nivel de Dios. Y entonces las imágenes van a empezar a tener esta altura jerárquica. Vamos a tener imágenes de Dios muy grande, los santos un poco más chiquitos, los apóstoles un poco más chiquitos, y yo, un vil mortal pecador, no, que doy asco en la vida, pues soy el último granito que va a estar ahí, porque a mí me están enseñando de tú tienes que respetar eso. Tan es así que en las iglesias, y no sé si han ido en alguno de los pueblos y demás, que hay iglesias donde las puertas son muy chaparritas y que la gente luego dice, ay, es que la gente era pequeña. No, no, la gente no era pequeña, medía igual que nosotros. Era para que a la hora que tú entraras a la iglesia, bajaras la cabeza. Quisieras o no, tenías que darle respeto a Dios. Y por eso las puertas están más abajo y aparte con un escalón, para que te inclines de todas. Hagas lo que hagas, te vas a inclinar ante el rey. Entonces sí hay opacamiento o dejarlo guardado. Por eso el Renacimiento también tiene este nombre, porque es retomar a los clásicos, seguimos con la religión, pero ahora ya vamos a representar a la religión, ya no de esta manera tan burda, tan agresiva, porque hay que tener en cuenta que en cierto momento, en un principio, Dios es juez, es el Dios que te juzga, tú eres pecador de nacimiento, y si no te portas bien, yo te voy a juzgar porque yo soy todo el poderoso. ¿Cuál es la manera de manejarnos a través del miedo? La religión empieza a manejar a través del miedo. Tú matas y entonces te vas al infierno, ¿no? Y hay 7 pecados capitales. Comes de más y entonces te vas a ir al nivel en el que vas a estar pasándola mal por haber comido toda la vida y haber tenido el exceso de la gula. Después dicen, no, ¿cómo le hacemos? Porque ya con miedo, pues no estamos funcionando. Y es en el gótico donde tenemos esta ruptura y ahora, pues te voy a hacer sentir mal. Y entonces es cuando empiezan las imágenes del Cristo crucificado. Míralo, ahí crucificado, murió por ti, por los pecados que tú hiciste, ¿no? Siéntete mal. Y por eso hay muchas representaciones de los Cristos del gótico que vamos a ver, que son una cosa terrorífica. Con cabello natural, con el cuello todo desnucado, sangre por todos lados, porque es ahora, siéntete mal. Y en el Renacimiento, retomar a los clásicos ayuda a remarcar todavía más esta sensación de, ve, Cristo murió por ti. Tú tienes que ser bueno si no quieres que Cristo te castigue, porque velo cómo estás sufriendo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, sí. Los romanos iban a tener pintura, va a ser una pintura en un inicio que trata temas de mitología, vida cotidiana, retratos, rituales, y sobre todo también vamos a tener muchos elementos decorativos, como son instrumentos musicales, guirnaldas, flores, delfines, perdón, máscaras, porque sí es un hecho que los romanos tienen, pues de ahí también viene la frase de al pueblo darle pan y circo, y de esta manera no pondrán atención en la política. Y es cierto, ¿no? Y es algo que en cualquier parte del mundo se sigue utilizando y es algo muy recurrente dentro del arte. Tenemos este retrato. Si bien son mucho más acertados o más perfectos en cuestión de arquitectura y escultura, si se fijan la pintura, pues sí nos falla un poco todavía las proporciones, porque si nosotros pues vemos a la poetisa, pues la verdad pobrecita, porque cara y cuello son uno mismo, ¿no? Así toda recta.
¿no? Y no digamos de la mano, porque la mano es como una cosa como así, como rarita, ¿no? Porque no tiene muñeca, pero sí logran tener una gran expresividad. A mí de esta pintura, los ojos es algo que me llama muchísimo la atención, o sea, parece que te está hablando a través de los ojos. Y esta escena del Minotauro, pues volvemos a lo mismo. Las proporciones no están del todo bien porque tiene un torso de 2 metros, ¿no? Y unas patitas como de 1,60. Igual cuello y cara parecen una unidad. Y tiene un brazo demasiado largo a comparación del otro, porque aunque lo tenga doblado, pues si nosotros los estiramos los dos, no están proporcionados. Pero fíjense, los cuerpos humanos se les complican, pero fíjense en la cabeza del Minotauro, en cambio. La cabeza del toro tiene todos los detalles, el ojo, el hocico, los cuernos, están súper detallados. Y estos pues son también uno de los grandes misterios, por qué los héroes tienen que aparecer desnudos mientras todos los demás están vestidos. Tenía calor el hombre, ¿qué queremos? ¿Qué le hacemos? Es que tienen muchas de esas representaciones que a veces sí te lo cuestionas, dicen, o sea, el héroe tiene que ser tan perfecto que no necesita cubrirse. Ok. Esto ya, bueno, se los pongo de manera de dato cultural, que también a veces imaginamos que las casas dentro no estaban decoradas, y sí estaban decoradas, sí tenían pintura. ¿Por qué? Porque al no existir el vidrio como tal, bueno, sí existía el vidrio, pero no para hacer ventanas como hoy en día las conocemos, las casas solían estar muy encerradas para protegerse del calor, y eso a lo mejor, si fuera todo negro o todo de cemento, te daría una claustrofobia espantosa, y entonces lo que ellos hacen son este tipo de pinturas que tienen perspectiva, que te generan o te hacen creer que hay un espacio más allá, ¿no? Que lo abren. So, hoy en día, quienes hacen diseño de interiores, cuando los espacios son muy pequeños, ponen unos vidrios ideales para ampliar el espacio y para que personas como yo nos estampemos, porque perdemos la dimensión y entonces creemos que sí hay espacio y te estampas en el espejo, ¿verdad? Y aparte pareciera como si no me reconociera yo, que ahí estoy, pero yo me estampo, ¿verdad? Y los mosaicos, que era lo que les comentaba, los mosaicos se hacen a final de cuentas con pequeñas teselas de piedras o a veces pequeñas de vidrio, que son como las de las albercas. Y bueno, hoy en día ya no hay tantas albercas así, pero esos cuadritos que están en las albercas, esos son los mosaicos, y a través de diferentes colores sí se llega a dar cierto volumen. O sea, si se fijan en esta, pues la tela no es que sea plana, como que sí nos da cierta perspectiva, cierto volumen para marcar las telas, y tenemos las figuras geométricas de decoración, como las máscaras, los delfines, y también ciertos personajes mitológicos como la medusa. Les digo, esta me fui un poquito más rápido para... ¿Alguna duda de Roma? Yo era muy parecido. Estas máscaras eran consideradas bonitas o feas para su época. Las máscaras son el teatro, el drama y la comedia. Allá. Son el principio, que por lo general, o sea, aquí lo que tiene simpático es que la comedia pues es Baco. Si se fijan, tiene las uvas y las hojas, y pues el drama, alguien que está un poco asustado. Podrían no ser bonitas, la verdad, pero Hoy no. hoy no creo. Ok. Me voy a ir me voy a ir a India para romper un poquito con todo esto del cristianismo, ya de ahí ya seguirnos para lo del cristianismo, porque les digo que India sí nos va a romper
algunos conceptos o ideologías, y luego para ya meternos de lleno a todo el arte religioso. India es una civilización que se desarrolla desde hace muchísimo tiempo y tiene una organización social a base de castas. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que India está basada en sus diferentes religiones, que hay bastantes religiones. Yo no sé si aquí alguien sea budista, espero no insultar a nadie y no regarla con la información, ¿no? Pero acuérdense que yo lo manejo un poco como por arriba porque tampoco nos estamos metiendo mucho en eso, pero su pirámide social son sacerdotes, guerreros, visayas, sudras o sometidos y los parias. Esta pirámide social está basada en el cuerpo de una deidad y cada uno de ellos tiene un órgano específico. Supongamos que los sacerdotes son el hígado, los guerreros son pulmones, los vaisayas, o empleados, comerciantes o todos esos son el corazón. ¿Por qué surgen los parias? Porque cada una de estas castas solo se puede involucrar con su propia casta. Un guerrero no se puede casar con un sometido, porque el hígado y el pulmón no van juntos. Y en el momento en que nace el hijo, son considerados como parias. ¿Y eso qué quiere salir? Que saliste del Dios. Ya no vas a llegar a este mundo perfecto del Dios. Por eso el término paria ya como insulto es muy agresivo, porque justamente es no tienes nada. O sea, renegaste de tu origen al mezclarte con alguien así. Hoy en día en India hay muchas comunidades que todavía se basan en esto y justamente son considerados como parias, como gente que es rechazada o vista de manera muy mala. India va a tener 3 etapas religiosas, muy rápido. Védica es el naturalismo, ¿no? Y sobre todo en la vida humana. El ser humano es el importante. El brahmanismo son divinidades naturalistas que toman, perdón porque me están tapando, un verdadero aspecto teológico y dejan de ser moralistas. Practican las virtudes para llegar a la perfección de las castas y así regresar a Brahma. Justamente la pirámide se basa en Brahma. Y Brahma es un dios trifásico. O sea, en un mismo dios hay como 3 personalidades. Brahma, el dios creador, Vishnu, el dios conservador, y Shiva, el dios destructor. Y esto es bastante curioso porque nosotros siempre estamos hablando, si lo comparamos con el cristianismo, de Dios creó y Dios nos creó y Dios hizo, y quiénes somos lo que lo destruimos nosotros. Ellos no. Ellos saben que si no hay destrucción, tampoco puede haber creación. ¿Qué es lo que pasa? Si hay una inundación, todo va mal, se acaban los sembradíos, pero en el momento en el que se acaba la inundación y hay una necesidad de volver a crear, se puede volver a crear, ¿no? O hay un terremoto, pues sí, se nos destruyeron las casas, hubo pérdidas y demás, pero aún así nos levantamos y se vuelven a construir edificios y se vuelven a hacer cosas. Entonces, volvemos, esto lo podríamos comparar, no hay belleza sin fealdad y no hay fealdad sin belleza, pues en también hay lo mismo, si no hay destrucción no hay creación y si no hay creación no hay destrucción. Entonces, por eso es un Dios de 3 cabezas y Shiva pues no es un dios demasiado amable. Hay que tratarlo con respeto. Y por último tenemos el budismo, que es una religión sin Dios. Buda es un ideal de hombre a seguir. El dolor es parte de la existencia humana. No existe más que una forma de evitar el sufrimiento y es caer en el nirvana. El budismo lo que te maneja es
que no le tienes que tener miedo a llorar, a sufrir, a tener problemas. Más bien tienes que aprender a lidiar con eso para ir creciendo como persona hasta que logras dominar tu sufrimiento y llegas al nirvana, que es cuando ya no sientes nada, ¿no? Me suena a la psicología clínica contemporánea, pero bueno, eso me dice la psicóloga. Es que sí, o sea, tiene muchos fundamentos bastante interesantes y voy a volver a hacer la comparación con el cristianismo, ¿no? El cristianismo a cambio es todo lo contrario, ¿no? No sufras, tienes que ayudar al prójimo, es que siempre tienes que estar pensando en los demás y no pensar en ti, ¿no? Y a veces, si tú no estás bien, no puedes ayudar a los demás. Pero si tú no ayudas a los demás, entonces el cristianismo te juzga, ¿ves? Eres un egoísta, nada más estás pensando en ti, en tu estar bien y ve, los que tienes al lado tienen hambre o tienen frío y demás. Pues sí, pero yo tampoco estoy bien, ¿no? Entonces, por eso mucha gente se involucra mucho en esto del budismo, porque pues ahí sí te manejan como esta parte de tienes que manejar el dolor. Entonces, estos son los tres principios de las religiones. Obviamente aquí pues no es una clase de religión, ni mucho menos la quiero hacer porque yo no soy experta, pero nos sirve en cuestión de arte porque todo su arte va a estar basado en estos momentos religiosos. Y muchas veces hasta se van a estar fusionando, porque aquí cabe aclarar una cosa, el budismo hay varios budismos, está el budismo chino, que es el Buda ese gordito al que se le soba la panza, y está el Buda hindú, y son totalmente diferentes uno del otro. Este es Vishnu, que siempre se representa de esta manera. Tienes a Brahma, que es el dios número 1, Vishnu de un lado, bueno, aquí se ve mejor, y Shiva. Y Shiva por lo general siempre tiene una cara enojada. Les digo, no es 100% un dios malo, porque a veces la destrucción es para un bien. No sé si me explico. O sea, destruir a lo mejor implica que digas, voy a remodelar mi casa, y a la hora de remodelar tu casa te toca sacar, ¿no? Las cartas del exnovio anterior, desprenderte de muchísimas cosas. Eso es una destrucción a final de cuentas, porque te tienes que deshacer de cosas. Pero tiene una finalidad porque ahora vas a tener tu casa mucho más ordenada, más bonita, vas a ser más feliz. Entonces, no necesariamente esta destrucción que te destruye por completo. Les digo, aquí en cuestiones de religión de estos es bastante complicado porque, les digo, son cosas que a lo mejor o no estamos acostumbrados o nos cuesta entenderlo porque nosotros no lo vemos de esa manera. Hayamos sido católicos, lo hayamos dejado o simplemente tengamos una tía muy religiosa, algo conocemos y algo se nos queda de la religión cristiana, y entonces este tipo de cosas nos suenan totalmente aberrantes, ¿no? Bueno, te los voy a dar. Vamos a tener 3 elementos esenciales en cuestión de arquitectura, que son los pilares, las bóvedas y las cúpulas bulbosas. Y vamos a tener 2 tipos de construcción, troglodita y monolítica. La troglodita está rascada en la piedra y la monolítica es independiente. Las esculturas van a tener muchísimos adornos y van a ser figuras antropomórficas o mórficas y de línea. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener figuras humanas y figuras tanto humanas mezcladas con animales. Todas van a estar pegadas a la arquitectura. Vamos a tener movimiento en cuestión de la anatomía del cuerpo, y en pinturas pues tienen un fin decorativo dentro de la arquitectura, pero llenas de color. El arte hindú es un arte muy llamativo como son ellos. Todo es a base de, mosco, me entró al ojo. Como son ellos muy festivos, muy coloridos, pigmentos, hasta los mandalas que hacen luego con acerrines y cosas así, si se fijan, siempre son llenos de color. Todo su arte va así. Estas son las cúpulas bulbosas, para que tengan una idea, que parecen así como merengues en pastel.
Los pilares, y lo estoy señalando con el dedo, me imagino que lo ven muy bien. Me quedó claro que vieron clarito lo que señalé. Estos son los pilares, los pilares son un cúmulo de columnas, como una columna gorda, y cuando están muy gordas se les llaman pilares. Y aquí estas las tienen tanto unas delgaditas con una en el centro mucho más gorda, pero todo este recuadro que ven aquí, todo eso es un pilar. La arquitectura troglodita que les digo está escarbada en la montaña, está metida en la montaña. Y la monolítica es que está separada de la montaña y dan vuelta. Si ustedes se fijan en estas imágenes que les acabo de pasar todas, hay algo que las caracteriza a todas, que si se fijan, hay muy pocos espacios vacíos. Están todas muy recargadas de decoración. Aquí es donde vamos a caer en algo que se conoce como el horror vacui, que en el arte prehispánico también se da muchísimo. El horror vacui es el miedo al vacío. Y esto hace que tanto el arte o la arquitectura o las piezas estén sobrecargadas. Y eso nos puede llevar a una estética de desagrado, de decir es que es demasiado, ¿no? O sea, está tan cargado que hasta feo es. Pero es que para ellos, el que falte algo o el que quede un espacio vacío, ¿no? Implica que la obra o no está terminada o no está cumpliendo con la estética que a ellos les gusta. Porque vuelvo a lo mismo, si han visto algo de la India y demás, verán que siempre son llenos de colores, entre las vacas sagradas que van paseando por ahí que no las pueden mover, son calles atiborradas, mercados llenos de colores, porque ellos son así. Y aquí nosotros también nos pasa exactamente lo mismo. ¿Quién no ha ido a un mercado y en un mercado, si lo analizamos, es una explosión de color a todo lo que da, entre la fruta, la verdura, las especies, el topper, la olla, los juguetes, todo, son explosiones de colores. Y no vayamos en fiestas patrias o en Navidad o ahora en altares de muertos, porque todavía eso lo hacemos mucho más grande, ¿no? Y habrá gente, por ejemplo, ¿no? O sea, gente de Estados Unidos que sus mercados son extremadamente perfectos, así de, ¿no? Cubiculitos perfectamente marcados, con la verdura acomodada. Llegan los mercados de aquí, por eso les llaman la atención, porque es una explosión de todo. Entonces, en este tipo de cosas, pues sí entramos en esta discusión de si son bonitos o son feos, si hay belleza o hay fealdad. No nos vamos a meter en esto. Bueno, vamos a tener diferentes construcciones, perdón. Obviamente muchas de estas estaban pintadas, han perdido el color. Tenemos básicamente la estupa, que es el monumento conmemorativo a Buda, y es una construcción semiesférica que va a estar rodeada por esta balaustrada, que está aquí, y tiene un gran pórtico llamado Torana. De aquí de lo que me interesa que veamos es justamente, fíjense en la Torana. Fíjense la cantidad de detalles, el relieve, los elefantes, como los leoncitos que hay por acá, cuerpos desnudos, otros animales, la espiral, otras cabezas de elefante, 4 cabezas de elefante, una figura aquí contorsionada, que seguramente hay otra del otro lado, ¿no? Este espacio que vemos aquí, no crean que quedó vacío, seguramente ahí había una escultura que se cayó. O sea, si se fijan, aparte es totalmente simétrico y recargado de un lado y del otro, de adelante y de atrás. ¿Ok? ¿Estas influencias del horror al vacío regresan o están influenciadas o tienen una continuidad con el barroco? ¿O o se dieron de manera aislada cada uno? Se dieron de manera aislada porque en el barroco más bien no era este miedo al vacío, sino más bien era una exageración a la decoración. O sea,
el principio sí era recargar las cosas. Tan es así que dentro del barroco hay dos estilos. Uno que es más sobrio y este recargado, porque este recargado no gustaba tanto. Se hacía muy pesado para la vista y muchos hasta consideraban que se perdía el mensaje final. Para ellos, para tanto India como en prehispánico, es parte de su estética. O sea, ni siquiera lo cuestionan. Es que así tiene que ser. Todo tiene que estar cargado porque hay que poner todos los elementos necesarios. Todos tienen que estar ahí. Ok. Barroca. Volvemos. Otra de las... Ay, no sé, ¿me preguntaron algo? Perdón. No, no, es que aquí Eric dice que en el bar donde trabaja, así de sobrecargado, luego se siente en las noches cuando da show. Es así de, sí, ahora le vamos a poner barroca al lugar ¿no? Barroca, me gusta, ¿verdad? Barroca juega. Es que esa es la diferencia, porque a final de cuentas, esto no te cansa a la hora de verlo. O sea, sí está recargado, sí. Pero el barroco es que empieza a ser abrumador. O sea, cuando sientes que todo ya se te viene encima. Y esa es la... Por eso es mucho más común que cuando algo está sobrecargado le digamos, ay, es que eso es todo, está muy barroco, que decirle, ay, eso tiene horror vacui. ¿No? Digo, independientemente que uno, como que en latín hasta uno quedaría bien, pero no, porque son dos cosas diferentes, y uno sí tiende a decir ay, está sobrecargado, ¿no? Fui a casa de mi tía y no tiene una casa súper barroca con estampados y flores y cosas así. Porque esto tiene digamos que tiene unos lineamientos de hacerse, y el barroco lo hacía por exagerar la decoración. Y no lleguemos al rococó, porque aquello ya, bueno, Gordon Tobogán nos fuimos, así de vamos a cargar dorados y hojas y todo eso, ¿no? Tenemos este santuario y volvemos a lo mismo. Es una nave sostenida por todas estas columnas en la roca, que era el altar, por decirlo de alguna manera, pero las columnas, pues todas iguales, pero todas decoradas, todas tienen que el grabado, que la figura, que el animalito. Aquí les traigo una para que la vean mejor, porque hasta la mismo altar, si se fijan, pues tiene estos grabados que pueden ser de hojas, ¿no? La imagen de la deidad, las columnas con sus capiteles bien decorados. Y a final de cuentas sí tenemos como una continuidad. Si se fijan, es un sobrecargado pero lineal. O sea, entonces si me explico, es como los tatuajes de henna que luego hacen, que se fijan que a veces usan como sellos, ¿no? Y es como esta continuidad de sellos del mismo diseño y acá le ponemos el mismo diseño. Se vuelve casi como una textura, se vuelve. Ajá, exactamente. Sí, y a diferencia de los occidentales, pues estos sí tienen un límite, claro. O sea, nunca me paso de ahí. Esto sigue siendo una viga decorada, pero no deja de ser una viga, ya no le cuelgo de mazo. Ajá. Exactamente, exactamente. Y se vuelve absolutamente simétrica. Si nosotros lo partiéramos y la foto estuviera derecha, ¿no? Y la partimos a la mitad, tenemos lo mismo de un lado que del otro, ¿no? Bueno, esta es la planta, por si querían ver cómo es no por dentro. Tenemos estos monasterios, que son salas cuadradas sostenidas por columnas que sirven de vestíbulo a una serie de celdas escarbadas en el entorno. Tienen todos el mismo principio, ¿no? Ahí están las celdas. No. Ahí está la queja. Tenemos, disculpen que no les lea los nombres, pero mi hindi no anda muy bien en los últimos días, pero sí, cara, pero así se pronuncia bien. Es una techumbre en forma de torre curvilíneas con aristas curvas.
a mí en lo personal se me hacen espectaculares. Yo nomás por ir a ver estas cosas quisiera ir a la India. Por lo demás, la verdad, no tanto, pero pero creo que no se me va a hacer. Pero fíjense, o sea, todo está recargado, todo está decorado, grabados, esculturas sobrepuestas en la arquitectura, la talla de las columnas, la deidad aquí arriba, no vaya a ser que nos faltara aclarar de quién era, ¿no? La misma como cúpula o, pues sí, vamos a llamarle cúpula. Todo esto tallado en piedra. ¿Y siguen alguna curvatura así estructuralmente de catenaria o de parábola? ¿O nada más le atinaron para que no se cayera? La catenaria es esta curva que se genera por la forma de la gravedad. Si tú pones una cadenita, pues agarra una curva, ¿no? Si tú la volteas, en realidad pues la carga está uniformemente repartida y pues eso se tendría sola, ¿no? Pero pregunto, porque pues sí está completamente, o sea, generalmente completamente curveada. Eh, Así como tal, no te sabría decir. La verdad es que ahora sí como que me dejaste pensando. Lo que sí es un hecho es que no son, o sea, no son, por ejemplo, como los arcos que le ponen la pieza clave para que sostenga la curva. Como ellos la tallan sobre la piedra como tal, o sea, es como si tuvieran un bloque de piedra o de montaña, y entonces le empiezan a tallar por fuera y por dentro para darle espacio para que uno entre. Sí, obviamente en el interior poniendo vigas de soporte. Entonces, no, la verdad es que ahora no lo sé exactamente si tuvieran como todo este análisis. Muy probablemente sí. Sí, La claro. verdad, digo, tomando en cuenta que estamos en el siglo X, tampoco es que ya estén como muy antiguas, Sí, sí. ¿no? ¿No? Volvemos. Esta es otra que les digo que parecen, a mí me recuerdan como a los pasteles de Summers cuando tenían mucho merengue, así. Es que ahora ya hacen unas cosas muy sofisticadas, pero en mi época eran. Este es un santuario, es una pirámide de pisos, un poco como lo que nosotros tenemos por aquí, que a mí me parecen como cajita, pero fíjense todos los detalles, todos los detalles. Aquí hay una vaca, acá hay otra vaquita. Es como un nacimiento. ¿Es que? Como un nacimiento. Sí. Pero luego aquí también tienen estas deidades que que están medio gorditas, y hay otra que por aquí, no sé si aquí otra vez tenemos a la deidad de 3 cabezas. Y los cuerpos desnudos en posiciones bastante curveadas y posiciones, por ejemplo, estas figuras que están aquí, se fijan, están como en posición como si ellos estuvieran sosteniendo este otro nivel. Y estas de aquí, como si estuvieran sosteniendo esta de acá. Ok. Esta es lo mismo. Para mí algo que son absolutamente llamativas son los Gopuram. Déjeme ver si la otra se ve. Ay, no. Ah, esta. Bueno. Oye, El Bopurán son puertas monumentales sobre las murallas que rodean los templos. Esta pues es una pues más antigua, perdido color, pero hoy en día la siguen viendo y son así. Wow. Entonces sí, a lo mejor alguien podría decir, ay, es que esto es horroroso. Pues no, son, son una explosión de color. No, perdón, no oí lo que dijeron. Se parece al Panteón Municipal de, de Veracruz. de aquí de Veracruz. Lo voy a buscar a ver porque Es que sí, todo el mundo tiene pintadas como las, ¿cómo se dice?
Las tumbas. Las tumbas. Los nichos y todo. Ay, mira, Sí, sí. bueno. Se ven los Y como está en una ladera, igual se va viendo como esta perspectiva que tienen creo que es de Catepong, de la Ciudad de México, Lo que iba a decir. de un montón de colorcitos. nada más. Colorcitos, sí. De Eh, muestrario de cómics. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Muestra No, es que por aquí, por Santa Fe Interlomas, que hay estas ciudades perdidas, literalmente Comex les patrocinó, o sea, les dio la pintura con la condición de que la pusieran de cierta manera para hacer muestrario Comex. Entonces es como, es la visión Comex, o sea, sí existe, no me lo inventé. También quien lo hizo fue el doctor Simi, se pasó de lanza. Igual les dio las pinturas para sus casas y si lo ves a la distancia, pues ves el logotipo del doctor Simi. Y así de mercado, cálmate ya, cálmate ya. Bueno, hay de todo en la villa del Señor, por lo visto. ¿No? Pero bueno, pues tenemos ay, sí lo logré, ¿no? Pues fíjense todos los detalles, ¿qué les digo? Que no haya ya mencionado. Hasta estos monitos, parece que están bailando en calzones, pero no. Entonces sí, habrá gente que a lo mejor sí nos podrá decir, ah, pues es que esto es horroroso, pero si lo vemos estéticamente, pues no hay nada que nos brinque de más. O sea, a final de cuentas hay cierta unidad y eso nos genera un deleite visual y no siento que desagrade. Puede cansar, eso sí, y no lo niego, pero pues lo vemos así y dices, ah, hasta te llama la atención, luego ves los detalles y ya. Mm. No hay todas las vaquillas. Que aparte las vacas las pintan. Mi mamá que tuvo que ir a un congreso a la India y es cierto, o sea, si hay vacas no las mueven, porque no todas las vacas son sagradas, cabe aclarar, porque luego todo el mundo cree que todas las vacas son sagradas, no, no todas. Son unas muy específicas y están pintadas de morado, de verde, con manchitas, pobres vaquitas. Pero bueno. Como pollitos en la feria. Ay, Vamos a tener un cambio muy radical en India porque de repente van a llegar los musulmanes, van a empezar a hacer las cosas basados en la religión musulmana. La religión musulmana no representa ni animales ni personas. Todo es a base de formas geométricas o plantas y lo más limpio posible, ¿no? Entonces tenemos las mezquitas son así y bueno, pues el ejemplo número 1 es el Taj Mahal, que no era otra cosa más que un mausoleo de este sultán, que en teoría iban a ser dos mausoleos, uno blanco y el otro enfrente negro, por eso está el río bueno, el río la fuente, ¿no? Para que se reflejaran y se juntaran, porque él estaba perdidamente enamorado de su segunda esposa, ¿no? Porque esta era para la segunda esposa. Eh, obviamente, como buen gobierno, pues se acabó el dinero en hacer lo encarcelan y lo único que pide este sultán es que desde donde lo fueran a encerrar le permitieran seguir viendo el mausoleo para ver que lo hubiera terminado. Entonces se termina esto, el negro nunca se hace, tampoco se utiliza, pero bueno, se queda como una de las maravillas del mundo porque la verdad es que sí tiene mucha espectacularidad, ¿no? Con todos estos mármoles blancos, si se fijan, es una estética totalmente diferente a la de la India. Lisos, plantitas por aquí, los 4 minaretes, que estas son las torres de las mezquitas donde se suben a leer y porque no son grabaciones cuando en las mezquitas empiezan a leer, lo tienen que leer en vivo. Y la verdad es que sí tienen una sincronía. Cuando mi marido y yo estuvimos en Estambul, es impactante cuando uno no está acostumbrado, porque aquí, bueno, ustedes en Veracruz me imagino que sí, yo aquí en la ciudad no, ya no oímos campanas de iglesias porque están prohibidas, ¿no? Y el de repente que a cierta hora empieces a oír todos al mismo sonido, al mismo tono leyendo las cosas, y es aquí donde se trepan para rezar. Breviario cultural, ¿no? El interior, todos los mosaicos, plantas, figuras geométricas, que obviamente comparado con lo otro, pues a lo mejor esto visualmente nos puede dar mucha más paz
que la otra imagen. Pero a final de cuentas, los dos generan un deleite, cierta tranquilidad, no agresividad. La esposa se llamaba Mumtaz Mahal, por eso es el Taj Mahal. Otro tipo de arquitectura, también bastante lisa, que también hacen los musulmanes, es este fuerte, que se conoce como el fuerte rojo, por el tipo de piedra que utilizan, y pues más geométrico que esto, no sé dónde podamos encontrarlo. En cuestión de escultura, Martina, en cuestión de escultura, como todo, pues tenemos una escultura antigua, una escultura intermedia y una más moderna. Tenemos lo que es el grecobúdico o de Gandhara, que es un poco tomando el estilo griego, tiene las túnicas, si se fijan, son rostros bastante abstractos, no tenemos tanto detalle, más bien los detalles se van en el cabello, se van en las manos, en las posiciones, estas posiciones de meditación, pero no tenemos esta proporción humana. Aunque yo sé que sí hay personas que logran estar en esta posición con las plantas hacia arriba, no es totalmente anatómica, ¿no? Los ortopedistas dicen es la peor posición porque te estás lastimando la cadera y torciendo de más los tobillos. Aunque la gente lo logra hacer y me da mucho gusto, yo no, yo soy un tronquito en eso. La siguiente es la Gupta y aquí ya desaparece el tapar los cuerpos, ya tenemos cuerpos mucho más espirituales. Se va a sustituir por lo que se le conoce por, bueno, se les va a agregar, perdón, esto lo que se conoce como la rueda de la ley. Sobre todo en la cuestión del budismo, porque a final de cuentas Buda, al entrar en al ver superado todos sus sufrimientos y demás, se supone que el nirvana, que es este lugar de la nada, que al no ser de la nada, pero hay gente que dicen que hay luz, ¿no? Y entonces por eso tiene este halo de luz para llegar a este punto absoluto, ¿no? Les digo, la posición, pues, esta sí es totalmente y absolutamente cero anatómica, ¿no? Porque yo no veo a nadie que se le pueda poner la pierna de esta forma. Seguimos con la abstracción, figuras absolutamente geométricas. Es un triángulo, lo podemos dividir perfectamente a la mitad y dividido a la mitad nos da lo mismo de un lado que del otro. Para llegar a nuevamente la explosión de escultura brahmánica, que es la mezcla de purificación y erotismo con cuerpos jóvenes semidesnudos y enjollados, el horror vacuo y el miedo al vacío, y figuras de los distintos avatares o encarnaciones de Vishnu. Si se fijan, son cuerpos bastante serpenteantes, o sea, la postura en la que tienen es como de serpiente. El rostro, que puede tener la nariz de elefante, las joyas, y una serie de decoraciones alrededor, porque pues no nos podemos quedar nada más con la escultura central. ¿Sí entienden esto de los avatares? Son reencarnaciones ¿cómo se llama? En el medio, ya no me acuerdo. Brahma. Son, Es cierto. No, los avatares son las diferentes entidades que puede tener como, ¿cómo se dice? Que puede estar tomando una deidad, ¿no? exactamente, Para manifestarse. exacto. Justamente los avatares son todas estas como personalidades, vamos a decirle un poco burdamente, porque si bien muere la deidad puede reencarnar, pero el avatar es todas estas, pues sí, personalidades que tiene o dones que puede dar,
o sea, la personalidad que adquiere para darte los diferentes dones. Por eso vamos a tener esculturas. Bueno, este es Vishnu con una de sus avatares, que es con la cabeza de jabalí. O sea, esta y la anterior es exactamente la misma, nada más que con sus dos avatares. Y luego tenemos estas representaciones con varias manos. Cuando nosotros tenemos estas esculturas que tienen diferentes manos, son cada uno de los avatares que tiene la deidad. Por eso en computación y en todo esto hoy en día, tecnología, por eso te dicen, haz tu avatar, porque eres tú, pero sin ser tú. Como una parte de tu personalidad. Es como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una cosa parecida, pero nada más como un fragmento de. Okay. Tenemos esculturas en bronce y tenemos estos dos tipos de esculturas donde decimos que es estática o dinámica. Pues la estática básicamente están fijas o en una sola posición, y las dinámicas que las tenemos contorsionadas. Esta no son de avatares, la utilicé como ejemplo, porque esta a final de cuentas es dinámica porque le tiene 4 brazos, porque son las posiciones del baile. O sea, de tener las manos aquí con pues son como unos como platillitos con los que se hace sonido, ahorita se me fue el nombre, y luego la postura adelante, y eso para ellos es movimiento. ¿Okay? Y en pintura, pues vamos a tener muchas representaciones de Buda. Si se fijan, es una pintura mucho más estática, o sea, no tenemos perspectiva, los cuerpos están sobrepuestos, o sea, nos interesa Buda que está adelante, atrás va a tener todas sus diferentes avatares o deidades que se puedan dar. Otra de las, en cuestión de pintura, también la ilustración de libros es algo bastante importante para ellos. El Kama Sutra es uno de ellos, donde también aquí, pues vamos a tener un gran detalle, ¿no? Y aquí podemos entrar como en esta pleito de, pues, si es adecuado o no es adecuado. Les voy a poner aquí, que obviamente les digo que mis presentaciones, pues, no podían presentar eso, pero a ustedes sí se los puedo poner. Porque como diría mi papá, son grandes y vacunados. Ay, lo perdí. Quiero pensarlo, no me vayan a decir. Sí, aquí todos somos pro vacunas. Me parece. Sobre todo que estén grandecitos. Ahí sí lo ven, ¿verdad? Bueno. Sí. Hay, obviamente, el detalle de las ilustraciones, que, pues, si bien mucha gente lo puede considerar agresivo y tacharlo de malo, y a veces pecamos de ignorantes, ¿no? Y nada más nos quedamos con esto. Ay, es que son nada más, posiciones sexuales y andamos, influyendo en la lujuria pecaminosa, ¿no? Pero a final de cuentas, es un libro que si lo analizamos mañana, digo, disculpe que se los ponga de Wikipedia, pero pues está bastante, ¿no? Bastante bien explicado, ¿no? Son los pasos para tener como una buena relación. Porque el primer capítulo es como la introducción, ¿no? Sobre el sexo en general, su lugar en la vida del hombre y una clasificación de las mujeres. Bueno, ya sabemos que las mujeres salimos perdiendo siempre en este tipo de cosas, pero a final de cuentas, hay como esta cierta libertad de decir que es algo necesario. Aparte también lo disfrutamos, no voy a decir que no, pero pues si no hay relaciones sexuales, no hay hijos, y si no hay hijos, no hay proliferación de la humanidad, ¿no? Luego, sobre el acto sexual como tal, ¿no? Una discusión en profundidad sobre los besos, varios tipos de juegos sexuales, preliminares, el acto sexual, los orgasmos. O sea, es la verdad todo un análisis. Y la verdad es que las ilustraciones, ¿no?
artísticamente hablando, dentro de la estética de la India, tienen muchísimo detalle. Pido disculpas. Luego hay, el tercer capítulo es sobre la elección de una esposa, porque eso sí, ¿no? Podemos andar por donde sea, pero la esposa tiene que ser bien escogida. Sí. No, o sea, sobre la esposa de otros, ¿no? Podemos tener una seducción adecuada con esposas de otros. Acuérdense que como ellos sí manejan la poligamia en, en algunas cuestiones, no siempre. Luego sobre las cortesanas, porque pues sí, ahora sí que tienes tu iglesia, pero pues las capillitas son necesarias. Y finalmente, sobre atraer a otras personas. Todo eso basado pues en una serie de ilustraciones que les digo que pues volvemos a lo mismo. No tenemos una perspectiva, si se fijan, están las imágenes sobrepuestas, pero con una estética bastante adecuada, sobrecargado, eso sí, y manejando los mismos principios. Estos cuerpos muy voluptuosos, en posiciones muy contorsionadas, que sí, aunque no son anatómicamente posibles, porque en el dibujo a lo mejor no se puede detallar la forma como tal, no nos generan desagrado. Duda. Realmente no es que digamos, híjole, es que eso sí de plano no se puede, ¿no? Es que lo que percibo, creo, es que no sé si estas deformaciones son porque el libro es de carácter didáctico. O sea, es para que le entiendas. No es porque literalmente te vayas a poner así o sea posible. Yo creo que es para que le entiendas, o sea, veas lo que tienes que hacer. No sé. Sí y no, porque a final de cuentas, en la pintura que yo les enseñé de Buda, tampoco tenemos esta perfección, esta perspectiva, esta adecuación. No hay este manejo absoluto de la pintura del cuerpo humano como vamos a tener posteriormente. Queda claro que también lo que les interesa, ¿no? Pues es realmente la posición. O sea, todo esto es un bonito decorado. Siendo honestos, lo que les interesa que veas es esta parte de aquí. Esto es lo que tienes que entender, ¿no? O sea, todo lo demás, pues está de más. Pero hay que hacerlo estéticamente adecuado. No sé si tengan dudas hasta aquí, algo. No sé ni qué hora es. 7. 7-7. Gracias. ¿Dudas de esto? ¿No? Espérame. Ya perdí. Ok. ¿Dudas del arte de la India? Sí. ¿Les quedó claro algo que quieran que profundicemos? Creo que sí no me queda muy claro o cuál era su idea en relación del arte con el género. Porque pues sí, la mayoría de las representaciones son masculinas. Ya veo la cosificación de la mujer otra vez, pero no sé si de repente representaban mujeres solitas, vestidas o encueradas. Casi todas las representaciones de mujeres vienen representadas, o sea, fuera que no sea una deidad. Las mujeres están representadas, si te fijas, con los pechos al aire, pero bien tapaditas de aquí abajo. De los hombres realmente, pues es que como no hay nada que ver aquí arriba, porque todo, o sea, no es como los griegos que hacían unos, Henry Cavill, no vayan a creer que estoy obsesionada con él, no, o sea, aquí están como bastante planitos, no hay mucho que ver, pero de las mujeres sí, siempre muy voluminosas de los pechos. Mira, acá está, no, bueno, está esto, no se ve, pero acá viene, ¿no? Digo, a lo mucho así como que el collarcito aquí está así como que medio tapando, pero se ve lo que se tiene que ver.
Si te fijas, también no es una estética muy realista, ¿no? Ujú. Porque, o sea, si alguien tiene los pechos así, seguro tiene dinero y fue con el cirujano plástico a ponérselos, ¿no? O sea, pues son dos perfectas copas así, rígidas, ¿no? Y más en este momento, porque pues aquí ya le estoy poniendo yo un juicio de valor, pero en aquel momento que no había cirugías plásticas, nadie tenía los pechos así, Y ¿no? si no, que se vaya a checar. Exactamente. Eso no es anatómicamente real. Eso es un tumor. Era un poco lo que les decía, siempre esta cuestión, las representaciones de las mujeres, les digo, en la antigüedad clásica, pues porque estábamos defectuosas. Posteriormente, porque es nuestra culpa que los hombres no se sepan controlar, ¿no? O sea, si nosotros así estamos ahí bien vestiditas y todo, y el otro enloquece, es culpa de la mujer. Entonces, siempre hay estas representaciones, ¿no? De las mujeres que tienen que ir bien tapadas, bien vestidas. Era también como en el Kama Sutra lo que les decía, o sea, como hombre puedes acostarte con la que sea, pero si vas a tener una esposa, pues la esposa tiene que ser virgen, ¿no? No tiene que estar mancillada. Luego se quejan de que eran inexpertas, entonces pues, decídanse, ¿no? O sea, si quieren una experta, se hubieran casado con las otras, pero tienen que ser vírgenes. Es un tema muy complejo y muy, digo, da para muchas pláticas, porque posteriormente ya en el romanticismo, por ejemplo, tenemos esta imagen de la femme fatale. Estas mujeres del cabello rojo, suelto, ¿no? Es que los hombres enloquecían. Pues, ¿qué culpa tenía la mujer de tener el cabello rojo, ¿no? Y las mujeres tenían que tener el cabello largo, pero esos chongos que se tenían que hacer para estar ante la sociedad. Pero, en la habitación te lo tenías que soltar. Y pobre de ti si enseñabas el tobillo. Oh, pues decídanse, ¿te seduzco o no te seduzco? ¿Me tapo o me destapo? ¿No? Mientras los hombres sí podían ir como ellos quisieran. Y en el arte está reflejado todo esto. Anteriormente, Renacimiento, Barroco, ¿no? Muy exuberantes, las mujeres muy exuberantes, pero si eras de la corte no podías estar así. Aquí les ponen su gasita muy mona. Pero lo que les llamaban a los corsets muy apretados, caderas anchas y que se desbordaran, ¿no? La imagen de la mujer ha sido pues sí, muy sexualizada a final de cuentas, mucho menos que la de los hombres. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, es mucho más común hoy en día en una película que veas a la mujer completamente desnuda que al hombre, ¿no? Es mucho más, no, digo, no sé si consideran que el hombre desnudo sea más grotesco, ahora sí que, pues les digo, no sé todo y es un poco, tampoco me especializo en eso, pero ustedes fíjense siempre en las películas, es mucho más común que vean los pechos de una mujer, las nalgas de una mujer que de un hombre, mucho más. Siempre es la mujer y con un poco estereotipo de ella es la que está seduciendo, ¿no? El hombre lo sacan en calzones ¿no? Con la espalda descubierta y dices, ya, ¿no? Ya vi muchísimo. Son temas que dan para mucho y entramos en muchas cuestiones bastante más complicadas, pero bueno, pues así ha sido. Y ha sido de muchos años, en todas las épocas. Por eso les digo, llega un momento en el que si entramos ya a las vanguardias, es mucho más común encontrar mujeres desnudas, completamente desnudas, que hombres en la pintura. Y aquí luego entramos a una cuestión de qué es pornografía y qué no es pornografía, porque si nosotros leemos definiciones, pornografía te dicen que es en el momento en que se ven genitales. En ese momento se puede cuestionar, o sea, se puede decir que algo es pornográfico, que una película es pornográfica, que una imagen es pornográfica. Pero ¿por qué en el arte si se pone una mujer absolutamente desnuda,
eso no es pornográfico. Pero si es un hombre completamente desnudo, sí te lo cuestionan como pornográfico. Mm, es que, sobre todo en el caso occidental, creo que se concibe al espacio público como un espacio de hombres. Entonces, la mujer es para estar en casa, haciendo la comida y cuidando al chamaco. El que sale a trabajar y el que hace su vida pública desde el momento que se inventa, no sé, el metro, ¿no? La bicicleta. Pues, el simple hecho del torniquete o no es para una mujer embarazada. Ya, exacto. ¿No? O sea, no es para mujeres. Y en ese sentido, entendiendo que la construcción del espacio público y por tanto de la sociedad es a base del hombre, del varón, pues igual si vemos menos mujeres en el cine, si vemos menos hombres en el cine, pues es porque al varón heterosexual le interesa pues ver pues, a su mercancía, ¿no? Exacto. Sí, Entonces, porque justamente lo que es hasta la publicidad, digo yo que vivo con un espectacular aquí a una pantalla gigante y de repente me salgo a fumar a la terraza porque mi casa es libre de humo por mi marido, de repente ves los espectaculares y dices, es que ¿por qué las mujeres minifalditas, súper escote? Pero si me ponen a un señor que me va a publicidad, ve y conecta el internet tapado hasta acá y hasta acá. Dices, bueno, por lo menos el antebrazo, algo. No, tapados así, ¿no? Y la mujer con la minifaldita tirante, dices, seguimos viviendo, sí, en una sociedad y sobre todo occidentalmente, donde el hombre rige mucho más, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces con mis alumnas les decía, o sea, yo no es que esté en contra de las feministas, creo que hay un límite, ¿no? A la manera en la que se expresan, porque yo sí considero que en un trabajo da igual que seas, tienes que ser bueno, o sea, no tendría por qué haber en la casilla de género, ¿no? Tendrían más bien que ver, o sea, pues porque puede ser igualmente de buena en cómputo un hombre que una mujer, o sea, quien sea, pero sí es un hecho que para algunas cosas, pues anatómicamente estamos hechos diferentes, ¿no? Y yo nunca voy a cargar lo que puede llegar a cargar mi marido, porque anatómicamente no lo puedo hacer, aunque a veces lo dudo, la verdad. Pero, ¿no? O sea, sí como delimitar mucho eso, pero pues creo que nos costará muchos años todavía para empezar a hacer eso, porque también son muchos años de una misma tradición y de una ideología de esta de la mujer en la casa y el hombre sale a trabajar. Hoy en día los dos salen a trabajar, ¿no? Y o muchas veces es ella la que sale a trabajar. Entonces nos costará trabajo y pues, les digo, pues el arte sí también pues la codificó muchísimo tiempo, ¿no? Porque también, aunque se cree que hay muchos artistas del Renacimiento que eran mujer y firmaban como hombres para no ser juzgados, realmente hasta el impresionismo es cuando tenemos por primera vez mujeres artistas que firman, que ya dicen yo soy mujer y yo pinto como mujer. Pero aún así el arte que pintan es un arte absolutamente femenino, ¿no? En el hecho de niñitos, la playita, o sea, nada un poco más allá. Y no estoy diciendo que está mal, pero aún así sigue siendo un arte que le dicen, ay, pues muy de mujer, ¿no? El niñito gordito, y digo, y son artistas excepcionales que los vamos a ver, pero realmente hasta el siglo XIX donde aparecen las artistas, ¿no? Déjenme ver, las voy a ver. Romanticismo. Voy a poner a las artistas mujeres para que vean. Ah, no, este no es, perdón, disculpen. Acá. Me está faltando, ya decía yo, me estaba faltando uno. O sea,
muy gorditos, cachetoncitos, muy bonitos. Pero, ¿no? Y esta es la otra Berta Morisot. Nada que ver, pues, con hombres, ¿no? Que pues, bueno, Toulouse-Lautrec, El ¿no? favorito de la casa. ¿Mm? El enano favorito de la casa. El iniciador del cartel, Mm. el cual, ¿no? Y vea. O sea, volvemos a lo mismo. Gauguin, que Gauguin se va a vivir a las islas haitianas, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Mujeres desnudas. Digo, entiendo que podían ser un poco todavía medio salvajes ahí, pero pues volvemos a lo mismo. Él tapado y ellas destapadas. También está este cuadro muy famoso de La Tempestad, que como digo, no entiendo por qué hay un hombre tapado con la mujer amamantando desnuda, cuando lo que le interesa al señor, porque el cuadro se llama La Tempestad, es poner toda una tormenta, ¿no? En medio de un bosque. Y mi amado Van Gogh. Pero bueno. Empezamos con la Edad Media, y la Edad Media, a final de cuentas, se divide en tres corrientes artísticas: bizantino, románico y gótico. El bizantino es el que se da en Oriente, el románico es el que se da en el Occidente, y cuando evolucionan los dos, llegamos al gótico. Obviamente vamos a tener que en el arte bizantino se van la gente que tenía más dinero, por lo que básicamente su arte va a estar basado en mosaicos, ¿no? Todas estas construcciones llenas de dorados, de figuras, que si se fijan han perdido absolutamente la proporción, van a tener más rostros como caricaturescos, por decirlo de alguna manera, porque a final de cuentas a mí lo que me interesa es representar el hecho de que está el Papa leyendo las escrituras y todos sus súbditos inclinados ante él. O tienes una serie está en San Marcos, en Venecia, que es la Paladoro, donde a final de cuentas te voy a narrar un poco lo que es Dios Padre con los 12 apóstoles, con los santos, con las sibilas, con los arcángeles, y aquí arriba tenemos de un lado la crucifixión y resurrección, y del otro lado el nacimiento de Cristo. Realmente ya no hay una necesidad de hacer unos cuerpos estéticos ni que sean bonitos, porque lo que me interesa es que tú entiendas la Biblia en una ilustración. Vamos a llamarlo así, ¿no? Porque les digo, está el Pantocrator, luego están aquí los que se llaman los tetramorfos, sí, tetramorfos, que son los 4 evangelistas, y esta influencia del arte bizantino pues va a llegar hasta Moscú. San Basilio es una de las catedrales que están un poco inspiradas en esto. Básicamente todo el arte que vamos a tener en el bizantino van a ser mosaicos, que es la necesidad de decorar, de cubrir materiales pobres para que nos veamos muy ricos, una cantidad de colores impresionantes, figuras tridimensionales, la utilización del dorado, y sobre todo esto que les decía, que las figuras no son reales sino simbólicas. Les pongo este ejemplo. Tenemos al Cristo Pantocrator, que lo que quiere decir Pantocrator es el Cristo entronizado, sentado, ¿no? Ustedes me podrían decir aquí, no, Gaya, mira, fíjate, aquí están todos del mismo tamaño. Corrección. Esta figura está sentada. Si nosotros la paramos, es mucho más alta que las que están a los lados. Tenemos a
a Constantino, que Constantino y su esposa fueron los encargados de dar mayor difusión al cristianismo, sobre todo la esposa es la que se convierte al cristianismo. Él todavía seguía más o menos ahí con que sí soy romano, no soy romano. Y aquí hay un detalle muy simpático. Estos son unos murales que están en un pasillo. De un lado está él y del otro lado está ella. Él es Constantino, si se fijan, pues es un poco más alto que los demás. ¿Qué es lo que le da mayor altura? Pues este halo de luz, ¿no? Y así te queda claro de que está su ejército, la gente que lo asesora, la figura como del Papa, que siempre están al lado de los reyes. Pero fíjense lo interesante por acá. Este es el mural de ella. ¿Se fijan? Ella está mucho más alta que sus damas. Y si pusiéramos las dos una enfrente de la otra, ella está mucho más alta que él. Esto que nos señala que quién era la que gobernaba realmente. Él estaba de persona, pero ella era la que gobernaba al final de cuentas, convenciéndolo a él. Y esos son detalles que también los artistas poco a poco van a ir marcando dentro del arte. Vamos a tener chismes de sociedad plasmados en las obras de arte de los artistas. No está, no. Bueno. Vamos a tener ciertas representaciones. Vamos a tener la representación de Dios Padre, que Dios Padre siempre digo que aparece como en una ventanita. Que ya avanzado el Renacimiento, Dios Padre ya le cierran la ventana y no vuelve a aparecer y ya nada más nos quedamos con Cristo. Sí, le cerraron la ventanita y ya no volvió a salir. Y... no, todo San Marcos es un mosaico y tenemos mosaicos de diferentes épocas y momentos, porque se siguió trabajando. Obviamente tenemos que tener claro que en el arte no es que, ya, aquí terminó Bizantino, nos olvidamos y seguimos. Pues obviamente esto es paulatino, y si una iglesia no se termina de construir, se sigue construyendo en el siglo siguiente, y así pasa. Pero esto, o sea, se los pongo para que vean también cómo volvemos un poco burdamente a hacer como narraciones, como de historietas, como por registros, ¿no? Dios se enojó, ahogó a todo mundo, Noé en su embarcación, manda primero un cuervo, el cuervo no le funciona, luego manda una paloma, la paloma le trae lo del olivo, y entonces todos felices y contentos desembarcamos y creamos una nueva ciudad, ¿no? Y alabamos y le damos gracias a Dios. Ay, Dios. No, es que va de las historietas de Kama Sutra a estas historietas. Una la siento más práctica que otra, perdón. Te voy a decir que las otras, digo, pues si no, por lo menos investigando, ¿no? Dices, bueno, no le entiendo, pero vamos a hacerle la investigación. Esto es la verdad, es que si no tienes un contexto histórico, no las conoces. Yo me acuerdo mucho en la carrera, teníamos una compañera que era atea, pero de esos de que hasta su familia era atea, de verdad, no conocía nada de religión. Y claro, uno da por sentado ciertas cosas y entonces era muy complicado explicarle, ¿no? Porque le decíamos, bueno, ¿aquí qué ves? Y dice, pues unas personas nadando, y nosotros, no están nadando, se están ahogando. Dice, ¿cómo saben que se están ahogando? Pues claro, porque uno tiene el contexto de que en la Biblia dice, y se ahogaron, ¿no? Y esto decía, pues esto para mí es un buitre. No, es que es un cuervo. Primero lanza un cuervo y luego la paloma. Pero aquí también está la paloma, porque obviamente si se fijan en esta misma narración, están las dos aves que él manda. No, y decía, pero ¿cómo? ¿Las mandó las dos o esta se está comiendo un pescado? Era muy complicado, y la verdad, muchos los que salimos de esa generación lo agradecimos, porque te permite explicar un poco más allá pues es que así lo dice la Biblia. Pues no. Y algo que es bastante interesante que pasa en la época bizantina es que, sobre todo en la parte más, digamos, hacia Rusia y demás, se empiezan a hacer lo que son los íconos. ¿Qué son los íconos? Pues son unas maderas donde se representa, pues, por ejemplo, aquí el arcángel Miguel. Y se empieza a dar algo que se llama el conflicto iconoclástico.
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que alabas? ¿La imagen o la madera como tal? Porque resulta que se llega un momento que estas imágenes se vuelven tan sagradas que solo un grupo pequeño de personas las pueden tocar, las sacan en ciertas fechas, ¿no? Y entonces empieza a haber este conflicto de qué es lo que se quiere, que se alabe a la figura que está pintada o a la madera como tal. O sea, ¿en qué momento esta madera, por estar pintada con un arcángel San Miguel, se vuelve sagrada que no cualquiera puede tener acceso a ellos? Y les digo, son así muy sencillas con fondos dorados. Entonces empieza realmente un cuestionamiento que realmente no llegan a mucho porque unos siguen estando de acuerdo de que se está lavando la imagen, pero al estar una imagen sagrada pintada en la madera adquiere cierto nivel sagrado, y otros dicen es que no, estás alabando algo material. Y creo que un poco la religión católica termina pasando esto, ¿no? ¿Qué tanto le vamos a rezar a la Virgen de Guadalupe y qué tanto hemos santificado el ayate de San Diego, ¿no? O porque ahí se plasmó la imagen, entonces la tela se volvió sagrada y entonces justificamos de todas las maneras posibles de que no está pintada, ¿no? Creemos en que las rosas la pintaron, que fue un acto de fe. Y justamente al llegar al acto de fe, pues ahí se nos acaba el argumento, porque a final de cuentas los actos de fe pues son cosas que creemos y nadie los puede cuestionar, porque es lo que yo creo. Ustedes podrán creer en otra cosa, pero pues es mi acto de fe de creer que eso es realmente un milagro. Entonces se dan mucho estos conflictos y una parte muy ortodoxa hoy en día que se sigue llevando a cabo, pues siguen teniendo estos íconos que no se sabe muy bien a bien si están adorando a San Miguel o la madera donde está pintado, pero donde está pintada a San Miguel. Ahí los dejé muy calladitos. Entonces, bueno, este es un poquito el recorrido de este lado. Me voy a ir igual de rápido del otro porque me interesa entrar a, que yo creo que ya lo haremos la próxima clase, pero me interesa entrar más de lleno al gótico. Ay, perdí. No, altares de muertos, creo que a ustedes no les interesa en este momento. Pues como no, estamos muy cerca. ¿Eh? Estamos casi encima. Se van Sí. cargando los altares. Sí, en teoría yo el martes empiezo a montar mi exposición y verán que no he terminado de hacer mi información. Les digo, el arte románico se va a dar del otro lado, todo lo que es hoy Francia, España, Italia, ¿no? Obviamente va a ser un arte menos ostentoso en el hecho de que como no hay dinero, las construcciones van a ser de piedra, van a ser gruesos y pareciera como si hubiéramos olvidado cualquier técnica constructiva. O sea, es muy curioso, hicimos pirámides, se construyeron grandes edificaciones que aguantaron y aguantaron, llegamos al románico y no sabemos construir y entonces hacemos cajas de zapato porque no se nos vaya a caer el techo. En el arte románico lo que se va a desarrollar es la planta de cruz latina. La cruz latina es la cruz de Cristo, donde la parte horizontal está mucho más hacia arriba. La planta de cruz griega es la que es la cruz del más, así que perfectamente a la mitad está cortada. Y todas estas construcciones van a tener bóvedas de cañón, van a hacer construcciones absolutamente geométricas, les digo, cuadradas, ventanas muy pequeñas. Lo más así que nos aventamos a hacer son construcciones hexagonales, pero aún así pues son piedras ahí montadas,
¿no? Tenemos estas dos construcciones que están en España, en la zona norte que se conoce como Oviedo, que es Asturias. Tenemos Santa María del Naranco, que erróneamente en algún momento dijeron que es una iglesia. No es una iglesia, es una construcción palaciega. Era la casa de veraneo del rey, porque en toda esta zona había venados y entonces iban a cazar venados. Porque un poquito más arriba, caminando como a 5 minutos, está San Miguel de Lillo, que es la iglesia que pertenece a esto, pero es donde les digo, fíjense, es una auténtica caja de zapatos. Las ventanas están hechas a base de conos para dejar entrar mucha luz, pero que no entre el frío, pero se fijan, casi no hay ventanas, muros muy rígidos. Por eso se le empieza a llamar un arte bárbaro, porque todo lo clásico, todas estas columnas, templos aireados, con grandes entradas, escalinatas y demás, parece que se olvidó. ¿Quién sabe dónde dejaron los archivos? Y venga a hacer construcciones así de pesadas. ¿Qué se van a estar utilizando? Arco de medio punto, que es esta. La bóveda de cañón y aristas, donde se cruzan. Pilares, contrafuertes, capiteles homórficos o fantásticos. Utilización de archivoltas en las fachadas. Torres cuadradas o cilíndricas adosadas a los muros de las iglesias. Estos son los contrafuertes, que eran justamente estos como triángulos, para que no se les fueran a caer las paredes, entonces le ponemos un contrapeso para que toda la construcción se quede en su lugar. Las construcciones homórficas dentro de los capiteles y pues las construcciones cuadraditas, ¿ok? Vamos a ir teniendo cada vez más este desarrollo y nos vamos a ir animando cada vez más de esto a irle dando un poco más de estética y más apertura. Se fijan aquí, pues ya tenemos una serie de ventanas mayores. ¿Se acuerdan que les hablaba yo de lo de las naves con lo de Roma? Pues cada una de estas puertas representan una nave, un pasillo, y siempre la central va a ser la más alta, porque es la entrada principal. Y dentro de estas entradas, pues vamos a tener lo que son los tímpanos, que es esta parte de aquí, donde vamos a empezar a tener relieves que nos van a ir narrando historias de la Biblia. En este caso es la entrada de Jesús a Nazaret en el burrito, es lo del Día de la Palma, ¿no? Que le hacen la entrada. Y dentro de los capiteles, dentro de las iglesias, pues vamos a tener una serie de capiteles que nos hablan de diferentes profesiones, como esto es lo de la harina en los molinos. Pero también vamos a empezar a tener una estética más sobre lo que va a ser, bueno, pues les pongo, representaciones del diablo. En este momento sí vamos a tener una representación bastante desagradable y bastante fea porque hay que poner la comparación. Dios es todo luz, es toda belleza, es todo bonito y del otro lado te portas mal, ¿a dónde te vas a ir? Al infierno donde todo es feo, desagradable, con un demonio espantoso. ¿Okay? Digo, así como que Dios también sea muy agradable, pues no, ¿verdad? Es a lo que me refería, de que sí siento aquí, o sea, yo sí digo que no era muy intencional, ¿eh? Ya tenían ganas de que sea feo. Esta sí es estética de lo feo. Es que justamente volvemos a eso. Tampoco es un Cristo lindo y amable, porque es el Cristo que te está juzgando. Está en un trono enorme, en la mandorla mística, o sea, es el todopoderoso, ¿no? Imagínense entrar en una iglesia, ¿no? En el que ya te hicieron bajar la cabeza cuando entras. Y a la hora que vas a ver al altar, en la cúpula del altar te encuentras eso. Claro que sales corriendo. Claro que dices, mejor me porto bien, ¿no? Porque así como
O sea que uno aquí viniéndole a pedir, ay, por favor, ¿no? Que mi mamá se cure y te encuentras con eso, dices, no, ¿qué le voy a estar pidiendo? Entonces, ¿qué es lo que haces? Empiezas a pedir disculpas por todo lo que hiciste. No, perdóname, Diosito, perdóname, te juro que no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y aunado a esto, le vamos a poner parte de lo que van a ser representaciones del demonio, que ya también ya la pasé a perder, pero ahorita lo sacamos rápidamente, no se preocupe. A ver, salgámonos del Kama Sutra, por favor. Nos va a castigar. A ver si está la... Se puede ver grande. ¿Para qué me ponen imágenes que no están? A ver si le pones eso y diablo o algo así. No, es que quiero esta, pero espérenme. Es que esta parte de aquí, no sé si la ven, Ajá. está el infierno. O sea, aquí está Dios todo entronizado, ¿no? Con sus apóstoles y todo la formación celestial, ¿no? Y entonces aquí está la báscula, ¿no? De las almas que van muriendo. Entonces, te portaste bien, te portaste mal, te portaste bien, te vas para este lado donde todo es hermoso, precioso. Hiciste dos, que tres cositas malas, pues ahí te vas al purgatorio un ratito y luego ya te vas al cielo, o directamente te vas al infierno, donde está el demonio, ¿ok? Con pues todos los, ¿qué es esto? ¿Por qué parecen globitos en mí? Tengo incluso lejos el mouse y Y yo estoy en otro lado. Ven, o sea, me hacen cosas, ya entendí. Soy muy feliz. Es que sí fue así como de, estoy siendo muy feliz, ¿no? Con cada uno de los lugares a donde vas al infierno. Pero fíjense algo muy curioso, que volvemos a lo mismo, cómo la humanidad lo interpreta a su forma. Si nosotros nos vamos a los textos, resulta que Luzbel, Luz Bella, es uno de los arcángeles más hermosos y más llenos de luz. Su pecado es la envidia. ¿Por qué? Porque quiso ser igual que Dios y entonces se rebela contra él y entonces se vuelve el ángel caído. Y el ángel caído en ningún momento se describe como un ser monstruoso, sino todo lo contrario. El diablo es tan hermoso que por eso los seres humanos caemos constantemente en sus vicios, porque es absolutamente tentador y hermoso. Pero, ¿no? Pues había que ponerlo de esta manera totalmente monstruoso, ¿no? De cuernos y demás, porque según esto la imagen de Dios es mucho más amigable. ¿Qué es lo que va a pasar en el momento en el que se quita esta imagen del Dios Pantocrátor en el gótico y ya ponemos el Dios crucificado donde sufre, velo cómo está sufriendo, siéntete mal? Se quitan ya también las representaciones del demonio. Entonces, como que a la hora de hacerte sentir mal de que está crucificado, pues dicen, bueno, ya no es tan necesario andar representando al demonio. Es más importante seguir representando la vida de Cristo. Y por eso hay muy pocas iglesias que todavía tienen un diablo representado dentro de las iglesias, porque este mosaico que les pongo es en una iglesia en una de las islas de Venecia, y esta es la puerta principal, que aparte es puerta bajita, entras, te agachas y cuando volteas te encuentras todo esto que es el juicio final con la cara del demonio enorme, ¿no? Así de, ve, para que cuando tú salieras, supieras, ves, yo Dios que te juzgo, vas a salir y ve lo que te puede pasar. Tú decides para dónde te vas, para la derecha o para la izquierda. Y en el gótico vamos a ir teniendo un poquito esta parte de que van a empezar a jugar a sacar al demonio de la iglesia y empezar a utilizar ciertos elementos feos y agresivos
para protegerse del demonio, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos la próxima clase. Yo creo que ya los torturé suficiente el día de hoy, a menos que tengan alguna duda, quieran algo más, profundizar en algo. Creo que todo muy bien. ¿Dudas? ¿Algo? Creo que nos quedamos de tarea buscar imágenes del diablo en el románico, ¿sabes? Sí, les digo, en el gótico aparecen un poco más, pero sí hay estas representaciones demoníacas dentro de, y sobre todo, luego lo que tienen mucho, es que ya sé por qué lo perdí, porque cerré esto. Es que les quería poner uno en específico. A ver si me vuelve a salir. Porque luego no se dejen engañar, que esta de acá no es románica, es gótica. Bueno, si no, me lo dejo. Acá está. O sea, esta de aquí. ¿No? Eso está en una, o sea, porque luego escondían dentro de las iglesias como ciertos símbolos, algo así también como digo, que a mí me pasaba toda la vida en la escuela cuando tenía misa, ¿no? Que pues mi cerebro se va, o sea, la verdad es que soy de las personas que tiene que estar haciendo algo para poder poner atención, porque si no, mi cerebro se va, viaja y crea mundos imaginarios, ¿no? Y entonces dentro de las iglesias, para que la gente se volviera a concentrar en la misa, que aparte ahí se aventaban unas homilías larguísimas, ¿no? Y cuestionando todo, dentro de algunos lugares ponían cosas para que volvieras a decir, ay no, como este diablo que está en una iglesia, que a final de cuentas lo que te está representando es la lujuria, ¿no? Así de, concéntrate, esto no lo tienes que hacer. Yo no sé qué tanto se iban a volver a concentrar en lo que dijeran, porque pues la verdad es bastante llamativo, ¿no? Porque tengan en cuenta que esto está en lo alto, o sea, al final de cuentas sí, ¿no? Vas a ver los testículos y el pene todo el tiempo. A mí me empezaría a poner en cierto momento nerviosa, así como de, ya, ¿no? Porque claro, si lo ves de frente, pues sí ves la cara como el leto, como si tuviera barba, pero pues, son unos testículos que le están saliendo, ¿no? Y lo que está representando, pues justamente es pues la lujuria, ¿no? Pecados capitales, que también van a estar representados dentro de todos estos, pues, elementos de una iglesia. Y llegando, pues, al gótico con estos seres que supuestamente son muy feos, pero la verdad a mí se me hacen súper tiernos. Se me hacen más agresivos estos, a final de cuentas, que esta pobre gárgola. O sea, tiene cara de mis perritas cuando me piden de comer. Así se ve. Es que mis perritas están chatitas y dicen que están feas, entonces, ¿no? Pero bueno, ahí tienen. Diablos y diablos. Va. Ok. Bueno, pues no sé, si tengan alguna otra duda, comentario. Reclamaciones no, esas no me gustan, pero Está todo bien. también las acepto adecuadamente. Creo que todo bien, prima. Bueno, Se me vale. bueno, pues espero que tengan buena semana. Igual. Ya nos vamos poniendo de acuerdo para la que sigue. Cuídense. Igual. Hasta luego. Bye. Saludos. Chao.